Buen día, mi nombre es Luisa Puerta. El día de hoy vamos a hablar del impulso nervioso y la sinapsis. El impulso nervioso. El impulso nervioso es un impulso eléctrico. Para que el impulso eléctrico se transmita, los iones positivos de sodio que en estado de descanso están presentes fuera de la neurona deben traspasar la membrana celular. En estado de reposo, el interior de la neurona tiene carga eléctrica negativa, una membrana repolarizada. Cuando los iones positivos de sodio ingresan a la neurona, cambian la carga interna de negativa a positiva, membrana despolarizada. En la medida que el impulso avanza por la membrana, su interior recobra la carga negativa. De esta forma, el impulso va pasando a través de los axones de las neuronas y mediante la acción de los neurotransmisores desde una neurona a otra. Los mensajes no llegan por continuidad, sino que lo hacen por impulsos en la contigüidad. Dado que las neuronas no están íntimamente conectadas, utilizan un sistema de contacto especializado que recibe el nombre de sinapsis. Inducida la corriente de información, son los neurotransmisores, moléculas biológicas que tienen distintas funciones, los que sirven de mediadores para la transmisión del impulso nervioso entre neuronas y provocar respuesta en la neurona a la que va destinado el mensaje. La comunicación entre células nerviosas es muy precisa, aunque un fallo en el proceso es irreversible. Para que el impulso nervioso pueda darse adecuadamente, es necesario que en la zona neuronal existan las diferentes cargas positiva y negativa y que las sustancias que se intercambian no surjan el efecto contrario, como ocurre cuando en la sinapsis, en lugar de entrar iones positivos en la membrana de las células, se introducen muchas cargas negativas, lo que hace que sea muy difícil los cambios en la polaridad y por ende la transmisión de los impulsos nerviosos. Además, son necesarios los neurotransmisores que permiten la entrada y salida de los iones. Esta señal eléctrica que se describió anteriormente es importante para el ser vivo, ya que sin ella los estímulos que provienen tanto de estructuras como de órganos internos no pudieran transmitirse al centro superior que se encarga de dar la respuesta. Es decir, sin el impulso nervioso nuestro cuerpo no pudiera responder correctamente a las diferentes señales que se generan en el cuerpo porque no existiera un lugar ni un proceso que envíe y transmita el estímulo y la respuesta motora. El potencial de membrana es la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular, que separa el interior y el exterior de una célula. Cuando se habla de potenciales de membrana, se debería hablar del potencial de difusión o potencial de unión líquida. El potencial de membrana es de signo negativo, es el espacio intracelular, la carga es negativa con respecto al espacio extracelular. El potencial de membrana se modifica en función del tipo celular, neurona D piramidal, hepatocito, glóbulo rojo, fibroblasto. La filogenia, neurona piramidal en gatos y humanos. La ontogenia, neurona piramidal en el niño y el adulto. El ritmo circadiano, neurona piramidal de día y de noche, etc. Génesis del potencial de membrana. 4 actores principales: permeabilidades selectivas, canales iónicos, concentraciones iónicas a través de la membrana, gradientes químico y eléctrico y bombeo iónico. Potencial de acción. Se entiende como potencial de acción la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto al conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio externo e interno de la neurona. Se trata de una única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona postsináptica, generando en ella otro potencial de acción que a la larga acabará llevando algún tipo de orden o información a alguna área del organismo. Su inicio se produce en el cono axónico cercano al soma, donde pueden observarse una gran cantidad de canales de sodio. El potencial de acción cuenta con la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada, es decir, o se produce o no se produce, no existiendo posibilidades intermedias. Pese a ello que aparezca a no el potencial, puede verse influido por la existencia de potenciales excitatorios o inhibitorios que lo facilitan o dificultan. Todos los potenciales de acción van a tener la misma carga, pudiendo únicamente variar su cantidad que un mensaje sea más o menos intenso. Por ejemplo, la percepción de dolor ante un pinchazo o una puñalada va a ser diferente. No va a generar cambios en la intensidad de la señal, sino que únicamente va a provocar que se realicen potenciales de acción más frecuentemente. Además de ello, y en relación con lo anterior, también cabe comentar el hecho de que no es posible sumar potenciales de acción, ya que poseen un breve periodo refractario en el cual es
esa parte de la neurona no puede iniciar otro potencial. Por último, destaca el hecho de que el potencial de acción se produce en un punto concreto de la neurona y ha de ir produciéndose a lo largo de cada uno de los puntos de esta que le siguen, no pudiendo volver a la señal eléctrica anterior. Fases del potencial de acción. El potencial de acción se produce a lo largo de una serie de fases que van desde la situación de reposo inicial hasta el envío de la señal eléctrica y por último la vuelta al estado inicial. Potencial de reposo. Este primer paso supone un estado basal en el que aún no se han producido alteraciones que conduzcan al potencial de acción. Se trata de un momento en que la membrana está en menos 70, su carga eléctrica de base. Durante este momento pueden llegar a la membrana algunas pequeñas despolarizaciones y variaciones eléctricas, pero no son suficientes para desencadenar el potencial de acción. Despolarización. Esta segunda fase, o primera del potencial en sí, la estimulación genera que se produzca en la membrana de la neurona un cambio eléctrico o de suficiente intensidad excitatoria, que debe como mínimo generar un cambio hasta los menos 65 y en algunas neuronas hasta de menos 40, como para generar que los canales de sodio del cono del axón se abran de tal manera que los iones de sodio cargados positivamente entran de forma masiva. A su vez, las bombas de sodio-potasio, que normalmente mantienen el interior de la célula estable, expulsando e intercambiando 3 iones de sodio por 2 de potasio, de tal manera que se expulsan más iones positivos de los que entran, dejan de funcionar. Ello genera un cambio de la carga de la membrana, de tal manera que llegue a los 30, dicho cambio es lo que se conoce como despolarización. Tras ello empiezan a abrirse los canales de potasio de la membrana, que al ser también un ion positivo y estar entrando estos masivamente serán repelidos y empezarán a salir de la célula. Esto genera que se frene la despolarización al perderse iones positivos. Es por ello que como mucho la carga eléctrica será de 40. Los canales de sodio pasan a cerrarse y se inactivarán durante un corto periodo de tiempo, lo que impide despolarizaciones sumativas y se ha generado una onda que no puede volver atrás. Repolarización. Al haberse cerrado los canales de sodio, este deja de poder entrar a la neurona, a la par que el hecho de que los canales de potasio sigan abiertos genera que éste siga siendo expulsado. Es por ello que el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos. Hiperpolarización. Según sale más y más potasio, la carga eléctrica de la membrana se va haciendo cada vez más negativa hasta el punto de hiperpolarizarse. Llegan a un nivel de carga negativa que incluso supera la de reposo. En este momento se cierran los canales de potasio y vuelven a activarse, sin abrirse, los de sodio. Esto genera que la carga eléctrica deje de bajar y que técnicamente pudiera haber un nuevo potencial más. Sin embargo, el hecho de que sufra una hiperpolarización hace que la cantidad de carga que sería necesaria para un potencial de acción sea mucho mayor de lo habitual. También se reactiva la bomba de sodio-potasio. Bomba sodio-potasio. El proceso del desplazamiento de iones de sodio y potasio a través de la membrana celular es un proceso de transporte activo que implica la hidrólisis de ATP para proporcionar la energía necesaria. Este proceso es responsable de mantener el gran exceso de iones de sodio fuera de la célula y el gran exceso de iones de potasio en el interior de la célula. Abajo se esboza un ciclo del proceso de transporte. Se lleva a cabo el transporte de 3 sodios hacia el exterior de la célula y el transporte de 2 iones de potasio hacia el interior. Esta transferencia de carga desequilibrada contribuye a la separación de carga a través de la membrana. La bomba de sodio-potasio es una contribución importante al potencial de acción producido por las células nerviosas. Esta bomba se llama una bomba de iones de tipo P debido a que las interacciones de ATP fosforila la proteína de transporte y provoca un cambio en su conformación. Ley del todo o nada. Cuando hablamos de la transmisión eléctrica entre neuronas y de neuronas a fibras musculares, siempre nos referimos a los potenciales de acción como esa pequeña corriente que transmite la información de célula a célula. En esta transmisión eléctrica del potencial de acción pueden ocurrir dos cosas, que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que se conoce como el principio o la ley del todo o nada. Por lo tanto, la corriente eléctrica recorrerá toda la neurona desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón, que en algunos casos pueden llegar a medir incluso metros. La otra opción, según la ley del todo o nada, es que dicha corriente eléctrica no se transmita en absoluto, puesto que el potencial de acción no haya sido lo suficientemente intenso como para pasar desde la neurona anterior a esta. No existe un término medio para la distribución eléctrica neuronal.
Aquí entraría en el juego el llamado umbral de excitabilidad, y es que para transmitir el impulso nervioso se necesita una cantidad de corriente determinada en cada caso. Dependerá de las condiciones concretas de cada caso, pues no es siempre un número fijo. En caso de no alcanzar dicho umbral de excitabilidad, se cumplirá la ley del todo o nada, y el impulso eléctrico no sería transmitido a la célula anexa, terminando por lo tanto en ese momento el recorrido de los electrones. Otra característica de la ley del todo o nada es que si se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto sí que se transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona con una intensidad constante sin que haya fluctuaciones. De ahí que ocurre como un todo, manteniendo toda su fuerza, o bien no ocurre sin que exista otras posibilidades. Una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son las adecuadas, o puede no viajar en absoluto si no existen tales condiciones. Sumación espacial y temporal. La activación de neuronas puede ocurrir por sumación espacial o temporal. Sumación espacial. Varias neuronas liberan una cantidad limitada de NT y solo la sumatoria de varios de ellos podrá provocar el potencial de acción en la neurona postsináptica. Y sumación temporal. La actividad repetitiva de alta frecuencia hace que se estimule y gatille el potencial de acción en la neurona postsináptica. Sinapsis. El concepto de sinapsis, descrito por primera vez por Ramón y Cajal y bautizado por Sherrington, hace referencia a la existencia de una conexión entre dos neuronas caracterizada por la presencia de un pequeño espacio que sirve de vía para la transmisión de la información. La función principal de esta conexión es la de permitir la transmisión de la información entre las diferentes neuronas. Se trata pues de un elemento fundamental en el funcionamiento del organismo, posibilitando la realización y coordinación de todos los procesos que permiten realizar las diferentes funciones vitales, así como las capacidades físicas y mentales, tanto básicas como superiores. Esta conexión es también de gran utilidad no solo para transmitir información, sino también para regularla. La presencia del espacio sináptico hace que la neurona presináptica pueda recaptar los neurotransmisores si se ha liberado una cantidad excesiva. Asimismo, es de gran utilidad en el sentido que permite que los residuos generados por el funcionamiento neuronal sean eliminados por cada célula, impidiendo su desgaste por la concentración de dichos residuos. A continuación, se presentan las referencias bibliográficas revisadas para la presentación del trabajo. Muchas gracias.